Bien, entonces voy a pasar a compartir mi pantalla para hacer una explicación teórica de lo que es el estudio económico financiero, ¿no? Después vamos a hacer ejercicios, vamos a profundizar, incidir en una explicación más minuciosa de cada una de las variables que nos interesan analizar. Y no es ningún secreto el definir los aspectos económico-financieros que tienen que ver con la formulación y evaluación de proyectos. Solo hay tres. Tenemos que sistematizar la información relativa a inversiones, a costos y a ingresos. Algunos van por el otro lado, pero yo primero hago una inversión, después erogo costos y después recién tengo ingresos. O si prefieren, como otros lo plantean, ¿no es cierto? A ingresos, costos, inversiones. Entonces, vamos a ver los objetivos del estudio financiero, la clasificación de las cuentas del proyecto y vamos a ver, como les había manifestado, las inversiones, los activos fijos, la inversión en preoperativos y las inversiones en capital de trabajo. También vamos a ver los costos y gastos del proyecto, los ingresos del proyecto y vamos a ver los estados financieros del proyecto. El flujo de caja del proyecto es el estado financiero que nos interesa en sobremanera, porque a partir de ese estado financiero, que es el flujo de caja del proyecto, nosotros podemos plantear o determinar los diferentes indicadores de rentabilidad. El estado de resultados también veremos el cuadro de fuentes y usos de fondos de efectivo y también veremos el balance general. ¿Cómo se clasifican las cuentas del proyecto? En egresos e ingresos. Hay costos y hay ingresos, ¿no es cierto? Las inversiones, muchos no saben que son costos. Las inversiones son costos y estos recursos están planteados por activos fijos, capital de trabajo y también están determinados por preoperativos. ¿Cuáles son los preoperativos? Los activos intangibles, también se les llama de esa manera. Los costos fijos y los costos variables. Los gastos administrativos, gastos de venta, gastos de distribución, etcétera, etcétera. ¿No? Y estos gastos se van multiplicando en la medida en que mi proyecto, además de ser un proyecto que produce determinados bienes o servicios, también se ocupa de la distribución y de las ventas. Hay otros proyectos que solo producen y distribuyen su producto en el mismo proyecto, en el lugar del proyecto. Ahora vamos a ver cuáles son los ingresos. Entonces, en suma, solo hay costos y hay ingresos. Los ingresos por la venta de productos, por la venta de activos. A ver, por la venta de productos hay un producto, generalmente un producto principal, y hay otros productos y subproductos. Por la venta de activos, reposición de activos. Yo, después de un proceso de 5 años, un vehículo se ha depreciado totalmente, pero tiene un valor
residual. Yo no desecho ese vehículo, sino que lo vendo y voy a generar un valor de reposición o un valor residual, que es un ingreso. El valor de desecho también es otro ingreso que emerge precisamente de la depreciación de los activos. La recuperación del capital de trabajo. Tengo un capital de trabajo y cuando termina mi proyecto, me tienen que devolver ese capital de trabajo por la venta de desechos y subproductos. También recibo recursos. Entonces vamos a ir viendo aquí las inversiones. Son erogaciones de dinero orientadas a soportar las operaciones del negocio o la compra de bienes que son utilizados para la producción, administración o comercialización del o los productos del proyecto. Las inversiones se pueden clasificar de acuerdo a su destino en tres. Inversiones en activos fijos, y ya hemos visto, estamos recapitulando. Inversiones en gastos previos, preoperativos o activos intangibles que nosotros le llamamos inversiones en capital de trabajo o activo circulante. Y vemos que podemos establecer un calendario de las inversiones. Las inversiones fijas se realizan en el año cero. Pero hay reinversiones. Es posible que nosotros hagamos una reinversión el quinto año, el sexto año, el décimo año, etc. Hay reinversiones, ¿no? Y también hay reinversiones por obsolescencia o por caducidad de algunos activos. Sabemos que por ejemplo, la maquinaria y equipo dura 8 años, entonces cada 8 años habrá que hacer una reinversión. Los vehículos duran 5 años o tienen un tiempo de vida útil de 5 años y habrá que hacer las reinversiones cada 5 años. ¿Cuáles son estos gastos preoperativos? Generalmente son aquellas erogaciones que hacemos nosotros para que podamos realizar la preinversión y la inversión misma, ¿no es cierto? Por ejemplo, patentes, permisos, autorizaciones, inscripciones a renca, y algunos autores establecen también el precio de la preinversión aquí. Entonces también veremos el capital de trabajo. El capital de trabajo es el capital necesario para o que cubre todos los costos de materias primas, mano de obra, materiales y otros tipos de gastos como alquileres, como energía eléctrica, etcétera, etcétera, para un ciclo de producción. Más adelante vamos a ver cuál es el ciclo de producción. Los costos están relacionados con la producción o consecución del producto del proyecto. Pueden ser directos cuando se puedan asociar directamente al producto o indirectos cuando dicha asociación no es evidente. ¿Cómo son los directos? Cuando se incorporan dentro de los costos del producto, ¿ya? Y son indirectos cuando no hay una asociación con el producto. De otro lado, pueden ser variables, cuando su valor depende de la cantidad que vayamos a producir, o fijos, cuando su valor es independiente de la cantidad producida. Los ítems más comunes a considerar bajo esta categoría son costos. Materiales e insumos son costos variables, porque materiales e insumos
Mano de obra es variable. En materiales igual. Yo requiero 1000 kilos de frutillas para producir 1000 kilos de mermelada. Si quiero producir 2000 kilos, voy a requerir 2000 kilos de frutillas. Los insumos igual. Yo requiero 300 kilogramos de azúcar para producir 1000 latas o 1000 kilos de mermelada. Pero si quiero producir 2000, voy a tener que comprar 600 kilos. Entonces, ven cómo los costos de materiales, insumos, mano de obra son costos variables. Costos generales de fabricación, los costos de los que había hablado en algún momento, que están referidos a consumo de energía eléctrica, consumo de agua, y la depreciación se califica también como un costo. ¿Qué es la depreciación? Es la reposición que yo hago a un activo fijo. Y aquí entramos precisamente a ver qué es la depreciación. En términos generales, este costo se define como el desgaste, el deterioro, la obsolescencia que sufren los activos tangibles en el tiempo a causa de su explotación antes que exploración, ¿ya? De acuerdo a los lineamientos tributarios, se establece que se debería considerar una vida útil para los activos tangibles. Ustedes con seguridad de que conocen más que yo cuáles son los lineamientos tributarios que establecen los diferentes periodos de duración de los activos físicos. Los gastos se refieren a egresos necesarios para operar el negocio. Los conceptos más comunes son gastos generales de administración, gastos de ventas, gastos generales de distribución, amortización de preoperativos. Tenemos nosotros una depreciación en los activos fijos, tenemos una amortización también de los preoperativos. Quiere decir que yo he utilizado recursos en, por ejemplo, la inscripción a Fundempresa, o he utilizado recursos para abrir mis negocio en la renta, etcétera. Eso tengo que amortizar. ¿Qué quiere decir amortizar? Devolver al que ha hecho la inversión. Y esta amortización está dada generalmente en 5 años, por norma. Sin embargo, algunos autores establecen la devolución durante toda la vida del proyecto. Los gastos financieros están compuestos básicamente por 2 rubros, los cuales tienen que ver con la financiación que ofrecen los proveedores y la financiación que se obtiene del sector financiero. Y tenemos que considerar para eso intereses sobre los créditos de los proveedores, intereses sobre los préstamos bancarios. En la práctica se utilizan diferentes formas de amortización de los créditos. Los más comunes son plan de abonos constantes a capital. Quiere decir que yo divido mi capital entre el número de cuotas que tengo que pagar. Por ejemplo, 2 años. Divido mi capital en 24 meses y voy pagando. Y lo único que hago es ver de pagar intereses sobre los saldos. Entonces es muy fácil hacer este tipo de relación. Plan de cuotas constantes es otro tipo de otro método de pagar las cuotas con pagos constantes. Aquí en el ejemplo me he prestado $155,000 o 155 millones de dólares, por mejor decir, y voy pagando un abono fijo de 51,666 o 51,666,666, ¿no es cierto? Y así, sencillamente,
sencillamente se hace esta relación. El abono del capital se calcula como el valor de la deuda dividido por el número de periodos. La cuota se calcula como la suma de las cuotas de capital más los intereses. Los intereses se calculan sobre todo el saldo. Plan de cuotas constantes. Habíamos visto esto también. La cuota de amortización del capital es constante. Aparte de los ingresos naturales, es decir, de los que provienen de las ventas del producto o productos del proyecto, existen otros ingresos que contribuyen al flujo de caja y que, por lo tanto, impactan la calidad del proyecto. De otro lado, existen otros ingresos no monetarios que, si bien no aportan al flujo, deben tenerse presente al momento de realizar la evaluación del proyecto. Esos ingresos se calculan como el producto de la cantidad de bienes o servicios del proyecto que se esperan vender por el precio unitario de cada uno de ellos. El cálculo debería realizarse para cada periodo de evaluación. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros los ingresos? Simplemente viendo cuántas unidades tenemos y multiplicando cuántas unidades destinamos a la venta y multiplicando estas unidades destinadas a la venta por el precio unitario de venta. Yo produzco 1000 bolsas de cemento, ¿ya? Y el precio de la bolsa de cemento es 50 bolivianos. Entonces, ¿cuáles serán mis ingresos anuales si produzco 1000 bolsas al año? 1000 bolsas por los 50 bolivianos. Y mis ingresos por ventas del producto serán 50.000 bolivianos. En algunos procesos productivos es posible más bien que de la fabricación del producto se deriven subproductos o desechos que pueden tener algún valor comercial. En este caso, la venta de estos subproductos o desechos deben mostrarse como un ingreso del proyecto. Si bien las ventas de estos productos o subproductos no son significativos, será necesario incluirlas en el proyecto para que sea una situación mucho más real. Los ingresos de reposición. Cuando se hace reposición de equipos maquinaria, es posible que se tenga un ingreso para el proyecto derivado de la venta de los equipos y maquinarias viejos. Ingresos de recuperación de capital. Aunque al final del periodo de evaluación el capital de trabajo seguramente no se recuperarán todos los inversionistas, ya que seguramente el proyecto seguirá funcionando. El comportamiento de este momento en el tiempo es similar al de una liquidación del negocio y por consiguiente es válido simular una recuperación del capital de trabajo, es decir, que este se muestre como ingreso para el proyecto. Les he manifestado que el capital de trabajo es un capital que rota, que no se incrementa. El capital de trabajo es un solo capital o un solo flujo de recursos que se hace al principio en el año cero, precisamente justo antes de iniciar el proceso de operación, y este se va revitalizando o se va circulando y rotando ese mismo. Ingresos del valor de desecho. El valor de desecho puede definirse como el valor que tendrá el proyecto al final del periodo de evaluación. Al igual que el caso de capital de trabajo, el valor de desecho no es un ingreso disponible para atender compromisos, ya que no se concibe dentro de las operaciones normales de la empresa. Los edificios se van a depreciar en 40 años. Yo estoy haciendo una evaluación de 10 o 20 años. Entonces, tendré que poner como valor de desecho
el resto que no ha sido desgastado. O sea, si un edificio dura 40 años, el 75% del edificio lo tendré que poner como valor de desecho al final de la evaluación de los 3 años. Aunque con seguridad de que el proyecto va a seguir funcionando más allá de los 10 años, entonces esta recuperación de esta inversión simplemente se establece para fines de cálculo. Si no pongo esta recuperación, seguramente mi proyecto va a dejar de ser rentable. La evaluación del proyecto debe estar complementada con la presentación de los estados financieros proyectados durante el periodo de evaluación del proyecto. Se analizan los siguientes y hemos incurrido o recurrido a esto: flujo de caja del proyecto, estado de pérdidas y ganancias, cuadro de fuentes y usos de fondos del efectivo, balance general. El flujo de caja es una tabla donde se proyectan periodo a periodo durante el tiempo de evaluación. Nosotros vamos a utilizar 10 años. La forma como fluye el efectivo y desde y hacia el inversionista. El resultado final de esta tabla muestra el balance entre entradas y salidas de dinero del proyecto. Para ser más precisos, lo que hacemos es ver ingresos menos costos menos inversiones. Y aquí estamos representando el flujo de caja. El resultado final del flujo de caja muestra a través de un diagrama denominado diagrama de flujo en efectivo neto, simplemente en diagrama de flujo. Vemos que hay entradas de dinero, las que están en flechas verdes, y erogaciones, las que están en flechas. Y también aquí no han puesto, pero pueden haber erogaciones o salidas de dinero en el periodo de funcionamiento del proyecto. Horizonte de evaluación. El periodo de evaluación depende de cada proyecto. Si se puede estimar la vida útil del proyecto y esta no es muy larga, la recomendación es usar dicho periodo. Entonces, en la estructura del flujo de caja, para medir la rentabilidad de un proyecto, está compuesto por ingresos sujetos a impuestos, egresos deducibles de impuestos, gastos no desembolsables, utilidades antes de los impuestos, utilidades brutas también le llaman. Impuestos, se deducen los impuestos y nos quedan las utilidades netas, utilidades después del impuesto. Ajustes por gastos no reembolsables. ¿Ya? Los gastos no reembolsables ya vamos a ver cuáles son. Ingresos no sujetos a impuestos, egresos no deducibles de impuestos, lo que nos permite ver el flujo de caja. Y eso vamos viendo en todos los periodos de evaluación que vamos a establecer. Saber que el estado de pérdidas y ganancias nos permite ver cuál es la utilidad neta que nosotros vamos a tener en el tiempo, ¿no es cierto? Ingresos menos costos nos da la utilidad bruta. Menos gastos operativos nos da la utilidad operativa. Nosotros hemos podido tener una idea teórica de lo que será el estudio financiero del proyecto. Hemos analizado absolutamente todas las variables que intervienen en este estudio, en esta estimación, y vamos a hacer a partir de la próxima clase los ejercicios correspondientes en prácticas que vayamos a ejecutar, de manera que podamos determinar algunos aspectos importantes de la estimación de las inversiones, del cálculo de costos, de los ingresos,
del punto de equilibrio y de todos los cuadros de flujos correspondientes que hemos visto y que fundamentalmente nos sirven para evaluar el proyecto, nos sirven de insumo para evaluar el proyecto. Si tienen preguntas, adelante, por favor. ¿No hay preguntas? Bueno, ¿alguna pregunta de la tarea tampoco? ¿Alguna pregunta pasada que no han entendido bien? En realidad, muchos de los autores ya establecen costos, por lo menos en el estudio técnico. Están planteando ya que los costos deben ser, si se quiere, estimados en la fase del estudio técnico del proyecto. No sé si... Por parte de la tarea, nosotros tenemos que darnos las estrategias, digamos, cómo podemos evaluar ese de parte de la planta de bulúbulo. No, no. La única manera de evaluar la ubicación de una planta, les he dicho que es minimizando los costos de transporte. Lo único que tienen que ver es dónde, en cuál de las tres opciones los costos de transporte son menores. Eso tienen que ver. ¿No? ¿No es cierto? Y ahí están todos los datos. Lo único que les he pedido es que razonen antes de hacer cualquier cosa. No vayan a, si ponen una planta en Santa Cruz, no vayan a transportar gas desde Bulo Bulo a Santa Cruz. Es un absurdo. Hay gas en Santa Cruz, entonces, ¿para qué voy a incurrir en un costo innecesario? Simplemente esa orientación les quiero dar porque uno de sus compañeros ha hecho muy bien, sin embargo, se ha equivocado en este proceso donde no debería incorporar, pues no voy a llevar, yo produzco, si produzco mi planta o establezco mi planta de urea en Santa Cruz, ¿de dónde voy a llevar el gas? Debajo del suelo, ahí mismo, no voy a llevar desde Bulo Bulo o no voy a llevar desde Camiri, ¿no es cierto? Entonces, por favor hagan, nadie puede tener el argumento de decir que no les he enseñado eso, porque lo único que tengo que decirles es la receta. Y la receta es, se establece una planta donde la relación de costos de transporte y costo de transporte de las materias primas y costos de transporte de los productos finales hasta el mercado sean los menores posibles. Y van a ver cuánto por ciento representa, y está entre las preguntas, los costos de transporte si tengo mi planta en Bulo Bulo. Bueno, hasta la próxima clase. En realidad tenemos casi una semana y espero que entreguen hasta el sábado todo su trabajo. Es un trabajo que vale 10 puntos, que van a ir a la segunda, al segundo parcial, y no vale la pena perder 10 puntos. Nos vemos. Hasta la próxima.